Acá hay un paralelo maravilloso, estimados hermanos y hermanas, porque de igual manera el Señor hoy, en el presente, ya no a Israel, sino que ya a su iglesia, a su pueblo, Él nos ha libertado. Él nos ha dado libertad. ¿De dónde? De la esclavitud del pecado. Nosotros éramos esclavos del pecado. El Señor nos ha libertado con un propósito, y ese propósito es que nosotros vivamos para Él en obediencia. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas noticias, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. La guía familiar. Sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo, perdido y me halló. Así dice un himno muy famoso que se llama Amazing Grace. Bueno, es su letra en español. Este himno fue escrito por John Newton. Y John Newton se quedó huérfano cuando tenía 7 años. Luego tuvo una juventud muy problemática, hasta que finalmente llegó a ser un trabajador de un comerciante de esclavos. Imagínense ustedes, terminó siendo un esclavista, algo desde luego muy mal visto hoy día. Sucede que la embarcación en que John Newton viajaba en 1748 sufrió un naufragio. Estuvo a la deriva por mucho tiempo. Y él clamó al Señor allí, y el Señor tuvo misericordia y le respondió. Desde entonces él se entregó al Señor totalmente, dejó ese mundo de esclavitud y se hizo compositor de himnos también, predicador y compositor de himnos. Le sirvió al Señor de todo corazón. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que le sirvamos de todo corazón. Eso hizo el Señor con el pueblo de Israel. Ahora vamos a aprender más en este estudio de la guía familiar acerca de esto. Recibamos al hermano que va a estar con nosotros esta semana impartiendo el estudio de la palabra de Dios aquí en la guía familiar. Dios les bendiga, hermanos líderes, hermanas lideresas, hermanos supervisores, hermanos anfitriones y cada uno de aquellos hermanos y hermanas que están pendientes del tema de la guía cada semana y por supuesto que están activamente involucrados en el trabajo celular. Aprovecho para felicitarles de una manera especial por esa disposición para servir al Señor, para honrar al Señor. Hay una promesa del Señor que Él honra a aquellos que le honran, y cuando nosotros servimos al Señor, Él ha prometido honrarnos. En esta ocasión vamos a compartir el tema de la guía, el tema que en esta semana estaremos impartiendo en la célula familiar es en el monte Sinaí. Vamos a aprovechar para escuchar la lectura. Pongamos mucha atención a la lectura que nos servirá de base para el tema de esta semana. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí el primer día del tercer mes de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidim, se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon, frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde ahí lo llamó el Señor y le dijo: Anúnciale esto al pueblo de Jacob, declararé esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águilas. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto al pueblo de Israel. Moisés volvió y convocó a los jefes del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor había ordenado comunicarles. Y todo el pueblo respondió a una sola voz: Cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así que Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Con respecto a la verdad central para nuestro tema de hoy, la verdad central nos dice que el Señor nos ha salvado de la esclavitud del pecado para obedecer libremente su voluntad. No solamente podemos ver la mano de Dios en la salvación que Él hace de la esclavitud del pueblo de Israel, sino que también podemos ver la mano de Dios obrando en la salvación que hace a cada uno de nosotros en el tiempo presente. Con respecto a la introducción,
la introducción nos dice que el Señor es un Dios de amor. Por supuesto, en toda la Escritura nosotros podemos descubrir esa verdad, que Dios es un Dios de amor. Y Dios decidió amar a Israel, al pueblo de Israel, y ese amor de Dios es manifiesto en lo que se conoce históricamente como el Éxodo. Cuando Israel estaba esclavo en Egipto y vivía momentos de aflicción, Dios determinó, en primer lugar, llamar a Moisés para encargarle la tarea de libertar al pueblo de Israel. Por supuesto, Dios tenía propósitos al darle la libertad al pueblo de Israel, y aparte de poder traer paz al corazón de cada uno de ellos, también Dios tenía el propósito de que ese pueblo fuese un pueblo especial, un pueblo para Él, una nación de sacerdotes, una nación santa, una nación que pudiese honrarle a Dios. Y es ahí donde Dios determina llegar para poder darle libertad al pueblo de Israel. Situación, por supuesto, que de otra manera no hubiese sido posible, sino solamente por la intervención de Dios. Y es por eso que se dice que Dios con mano poderosa libertó al pueblo de Israel. Cuando ya el pueblo de Israel va en el desierto y llega al desierto del Sinaí, al monte Sinaí, es que se dan precisamente los hechos que nosotros encontramos en el estudio de esta semana. El punto 1 nos dice que Dios hizo del pueblo de Israel un pueblo que fueron testigos del poder y la gracia de Dios. Dios quiso hacer de su pueblo, del pueblo de Israel, no solamente un pueblo que experimentara la salvación, sino que también un pueblo que fuese testigo de la manifestación del poder de Dios. Manifestación del poder de Dios en lo que históricamente se conoce como las pruebas que el Señor hizo en Egipto para poder llegar al final con la liberación del pueblo de Israel. Y es en la lectura del Éxodo que nosotros podemos ver manifestado, por un lado, el poder de Dios. Ese Dios que tiene todo poder, ese Dios que tiene toda autoridad, ese Dios que es capaz de poder llegar al ser humano, en este caso a Faraón, para poder decirle que el pueblo que tenía bajo su poder era el pueblo que Dios había elegido para poder darle libertad, era el pueblo que Dios había elegido para poder llevarlo al desierto, y como Dios lo dijo una y otra vez, que ese pueblo ofreciese sacrificios al Dios de Israel allá en el desierto. Sin embargo, Faraón se opuso una y otra vez, endureciendo el corazón, pero fue ahí donde Dios empezó con las pruebas, empezando por convertir el río Nilo en sangre, las aguas en sangre, hasta llegar a la 10ª prueba, que fue la muerte de los primogénitos, y que fue el momento cuando ya Faraón se dio por vencido, se dio por derrotado. Es una manifestación grandiosa del poder de Dios liberando a su pueblo. Pero por otro lado también el pueblo de Israel fue testigo de la gracia de Dios, en el sentido que Dios llega para poder libertarles, para poder sacarles de esa situación caótica en la cual ellos se encontraron. Es en este libro del Éxodo precisamente donde se encuentra o donde se ve por primera vez la palabra redención. En el capítulo 8, versículo 28 de este libro del Éxodo, Dios habla a Faraón a través de Moisés y le hace ver la diferencia que habrá entre el pueblo de Israel y el pueblo de Dios, cuando le habla acerca de las plagas de las ranas, y le dice que habrán ranas en todo el territorio donde estaba el pueblo de los egipcios, mas no donde estaba el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ese pueblo era guardado, ese pueblo era protegido por el Señor. Entonces, no solamente el pueblo de Israel pudo ver el poder de Dios manifestado para poder derrotar el orgullo y la autoridad de Faraón, sino que también ellos pudieron experimentar la gracia de Dios. Acá hay un paralelo maravilloso, estimados hermanos y hermanas, porque de igual manera el Señor hoy, en el presente, ya no a Israel, sino que ya a su iglesia, a su pueblo, Él nos ha libertado.
Él nos ha dado libertad. ¿De dónde? De la esclavitud del pecado. Nosotros éramos esclavos del pecado. El Señor nos ha libertado con un propósito, y ese propósito es que nosotros vivamos para Él en obediencia. En esta ocasión vamos a escuchar un testimonio que nos habla acerca de la verdad central. Amados hermanos, el Señor nos ha salvado de la esclavitud del pecado para obedecerle voluntariamente y hacer libremente su voluntad. Todos aquellos que hemos experimentado, hemos tenido una experiencia y hoy vivimos una nueva vida en Cristo Jesús, podemos dar testimonio de su amor, de su poder, de su perdón. Puedo dar testimonio, hermanos, cómo Dios me libertó de la esclavitud, del alcoholismo, del tabaco, las drogas, y he experimentado su amor, su perdón y el poder transformador a través de su Espíritu Santo. Lideresa o líder que tú estás al frente de una célula, tú puedes expresarle a los amigos que asisten a tu célula que si están en las drogas, que si están en el alcoholismo, ese mismo Dios que libertó al pueblo de Israel, que nos narra su santa palabra, tiene el mismo poder a través de Jesucristo de cambiar su vida, de romper cadenas y darle esa libertad que tanto necesita el ser humano. Dios les bendiga. El punto 2 nos dice que Israel o los israelitas fueron un pueblo exclusivo para Dios. El pueblo de Israel no solamente tenía la virtud de poder estar constituido en tribus, muy organizado, por cierto, sino que también tenía la virtud de tener un llamado, una vocación de Dios para poder servir al Señor. En esta ocasión que nos encontramos en el monte Sinaí, que por supuesto tiene un gran significado en la Escritura, en la Biblia, nos encontramos que Dios llama a Moisés cuando Moisés ha subido al monte y le entrega un mensaje para el pueblo, ya no para Faraón, sino que un mensaje para el pueblo, y ese mensaje es que Dios tenía propósitos para el pueblo de Israel. Y ese propósito se manifiesta en el llamado a ser un pueblo santo, una nación de sacerdotes, una nación de reyes, una nación que honrara el nombre del Señor. Es interesante porque muchas veces cuando Dios dio mensajes a los profetas, los mandaba dirigidos a reyes, eran mensajes muchas veces privados, con exclusividad para cierto rey, para cierto personaje, pero en este caso no. Es un mensaje que debe ser oído por los ancianos de Israel, es un mensaje que debe ser oído por todo el pueblo de Israel, es un mensaje que no es privado, es un mensaje que es extensivo para que todo Israel conozca la vocación que han recibido de parte de Dios, el llamado que ellos han recibido de Dios. Y en ese sentido se va volviendo muy interesante la liberación que Dios hace, porque no solamente se trata de que Dios está interesado en apartarlo del padecimiento, del sufrimiento que este pueblo tenía, de la esclavitud, sino que también hay algo más grande, y es que Dios tiene propósitos para ese pueblo. Dios tiene propósitos que ellos sean un pueblo de sacerdotes, un pueblo que honre a Dios. En ese sentido nosotros podemos darnos cuenta que Dios es así. Dios siempre va más allá de nuestras expectativas. Dios siempre va más allá de lo que nosotros podamos anhelar o podamos pedirle a Él. Por eso es que en esta ocasión, y tenemos que decirlo con toda libertad, debemos de sentirnos privilegiados. Como privilegiado fue el pueblo de Israel, nosotros debemos sentirnos privilegiados, porque el hecho mismo de estar reunidos en nuestra célula, el hecho mismo de ser parte del pueblo de Dios,
nos enseña que Dios tiene propósitos para nuestra vida, como tuvo propósitos para el pueblo de Israel. Y ese propósito no solamente es que nosotros hayamos salido ya de la esclavitud del mundo, del pecado, o que hayamos salido ya de los vicios que en el mundo nosotros vivíamos, practicábamos, sino que Dios tiene propósitos grandes para cada uno de nosotros. Nuestra tarea es precisamente darnos cuenta de cuáles son esos propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. En el punto 3 del estudio de esta semana, se nos enseña que Israel es una nación, un pueblo llamado a constituirse en un reino de sacerdotes y una nación santa. El propósito de Dios al libertar al pueblo de Israel no solamente se limita a darle beneficios del momento, beneficios temporales, sino que los beneficios de Dios para el pueblo de Israel son perpetuos, como perpetuos son los beneficios para todos aquellos a quienes Dios en su bondad quiere llamar. En el versículo 6 que hemos leído de la porción que tenemos de base en esta ocasión, Dios le dice al pueblo de Israel, le revela esa verdad, que Él los ha llamado para ser un reino de sacerdotes, que Él les ha llamado para ser una nación santa, que Él les ha llamado para que ellos puedan vivir en el temor de Él. Y esa era la tarea del pueblo a partir del éxodo, a partir de la liberación, el poder mantenerse en la comunión con Dios, el poder mantenerse en la reverencia al Señor. Y es interesante porque no era algo impositivo, no era algo que obligatoriamente ellos deberían hacer, sino que más bien la obediencia que el pueblo de Israel debería tener a Dios era una obediencia basada en la gratitud por todo lo que Dios había hecho para ellos. El paralelo se mantiene y en el presente es igual. Dios nos llama y nos liberta de tanta situación del mundo, del pecado, nos da una vida diferente, transforma, cambia nuestra vida. Y por supuesto, no podemos seguir viviendo como lo fuimos en el pasado, con los mismos vicios, con las mismas actitudes de irreverencia, de rebeldía, de desobediencia a Dios. No, debemos de ser diferentes, pero esto es maravilloso, no como algo que Dios nos impone, sino como agradecidos al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Con respecto a la aplicación del tema de hoy, lo que tenemos que decir es que Israel fue un pueblo, una nación privilegiada de parte de Dios. Y cuando Moisés les llama para que ellos entiendan el llamado, la vocación que de Dios ahora han recibido, el pueblo unánimemente se manifestó a Moisés y le dijeron: nosotros vamos a obedecer. Nosotros estamos dispuestos a vivir para Dios, a obedecer a Dios. Lamentablemente no fue así. Lamentablemente la historia nos dice otra cosa. Nos dice que el pueblo de Israel vivió en obediencia a Dios, luego se apartaron y se volvieron a los ídolos, cosa que por supuesto trajo consecuencias trágicas al pueblo, a la nación de Israel. Aprendamos, hermanos, a vivir en obediencia al Señor, aprendamos a vivir en gratitud a Dios y sepamos que Dios lo que quiere es solamente darnos lo mejor, darnos de su gracia para cubrirnos y que de esa manera podamos nosotros dar testimonio de la grandeza de nuestro Dios. Adelante, que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Después de haber tenido este estudio de la célula, de la guía, quiero recordarles uno de los puntos claves para poder tener células exitosas y que nuestro pastor general lo hizo énfasis en la conferencia celular pasada, era cómo generar vínculos con los recientes convertidos, con las personas recién llegadas a Cristo. Y es sin duda fomentar la amistad con ellos, ser amigo del recién convertido, ser amigo de las personas que llegan a la célula. Yo recuerdo en 1994 cuando yo llegué por primera vez a una célula y hasta la fecha puedo decir, tengo el grato privilegio de tener amigos desde esa época hasta hoy. Entonces, sin duda, hermanos, cuán necesario es
fomentar el vínculo de amistad. Si queremos tener una célula exitosa, seamos amigos de las personas. Seamos amigos, estrechemos la amistad y eso hará de nuestra célula una célula exitosa. Dios les bendiga.